Hola, bienvenido al día número 79 de Un año en la Biblia. Ya vamos muy avanzados y el día de hoy estaré yo, Natalie Ruiz, acompañándote en la lectura. Espero que lo disfrutes. Números 30. Leyes acerca de votos. Moisés llamó a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento mientras todavía vive en la casa de su padre, y su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que se cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma a hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone al día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptar el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Si su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma, pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Números 31. Conquista de los madianitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: En nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: Escojan algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de la venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel, envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales. Dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes. Pueden quedarse con ellas. Y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: El Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño o plomo, es decir,
Todos los metales resistentes al fuego deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Además, deben purificar esos objetos de metal con el agua de la purificación. Pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. Distribución del botín. Después el Señor le dijo a Moisés, incluidos la gente y los animales: luego dividan el botín en 2 partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto del pueblo. De lo que le pertenece al ejército, entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. 1 de cada 500 prisioneros, así como el ganado de los burros, de las ovejas y de las cabras. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela al sacerdote Eleazar, como ofrenda al Señor. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma 1 de cada 50 de los prisioneros y del ganado, de los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales. Entrega esta porción a los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 burros, de 2,000 muchachas vírgenes. La mitad del botín se entregó a los hombres de guerra. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, las cuales 675 eran la porción para el Señor. 36,000 cabezas de ganado, las cuales 72 eran la porción del Señor. 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor. Y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que le pertenecía a los hombres de guerra. El total entregado a los israelitas sumó 337,500 ovejas y cabras, 36,000 cabezas de ganado, 500 burros, 16,000 muchachas vírgenes. De la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó 1 de cada 50 prisioneros de animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Después los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron: nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla, bajo nuestras órdenes. No falta ninguno de nosotros. Así que de nuestra porción del botín, presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército, que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente 190 kilos. Todos los hombres de guerra habían tomado para sí parte del botín, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Lucas 4, del 1 al 30. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea,
lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día del descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo de favor del Señor. Y lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con las que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me criticarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Salmo: te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados, descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Proverbios 11, del 20 al 21. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Espero que hayas disfrutado la lectura del día de hoy y quiero darte la bienvenida al devocional número 79 que he titulado Venciendo la Tentación. A diferencia de otros devocionales, hoy no me quiero basar únicamente en un versículo, sino en todo el capítulo del suceso que acontece en Lucas capítulo 4. Aquí vemos cómo Jesús, siendo hijo de Dios, después de haber sido aprobado por el Padre en su bautizo y lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu en el desierto. Al conocer la historia sabemos que Jesús venció las tentaciones en el desierto, pero ¿te has preguntado cómo? Con la palabra de Dios, demostrando que su dependencia era de su Padre y teniendo su identidad en Él y en nadie más. Jesús respondió a cada ataque con escrito está. La palabra de Dios fue su escudo y su espada. Y otra cosa importante es que no dialogó con Él, sino que afirmó la verdad en todo momento. En nuestra vida diaria debemos estar atentos para poder reconocer los planes e ideas que el enemigo quiere poner en nuestra mente para tentarnos. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu para poder reconocer estos pensamientos, diferenciarlos de los demás y poder evitarlos o bien responder afirmando la verdad, como lo hizo Jesús. No existe arma más poderosa y suficiente para contrarrestar las mentiras que nos hacen creer las tentaciones o el diablo, que las verdades que están en la palabra de Dios. Ahora, nosotros generalmente también somos tentados, igual que Jesús, en 3 diferentes áreas. La necesidad física, como Jesús fue tentado con el pan. Nuestra lealtad hacia Dios, que solo a Él le adoraremos y solo a Él serviremos y que nada ocupe ese primer lugar de Él en nuestra vida. Y la tercera área, en el cuestionar el carácter de Dios,
cuando Satanás le pidió que se tirara porque Dios lo iba a guardar, usando esa verdad tergiversada. Jesús nos da una gran enseñanza para responder ante la tentación. Cuando entra ágilmente, Jesús nos da una gran enseñanza para poder responder ante la tentación. Cuando ésta entra ágilmente hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, ya sea por nuestros ojos, por nuestros oídos o dejando pensamientos engañosos en nuestra mente. Escrito está. Tenemos que tener esa verdad en nuestras vidas. Tenemos que traer a nuestra memoria todas esas promesas que conocemos y el carácter de Dios en nuestras vidas. La realidad es que así como Jesús fue tentado, nosotros también lo seremos en nuestra vida, en nuestro día a día, en todo momento. Y así como Jesús venció por medio de la palabra, nosotros también venceremos al recordarla y al aplicarla en nuestra vida y ante esos ataques del enemigo. Y algo tan cierto es que cada vez que vencemos una tentación, nuestra fortaleza... Y lo mejor de todo es que cada vez que vencemos una tentación, estaremos fortaleciendo nuestra fe. Así que hoy quiero darte 3 puntos prácticos para poder vencer la tentación en nuestro día a día. El número 1, memoriza su palabra. Entre más leamos la Biblia, más conoceremos su palabra y más herramientas podremos tener a la mano para vencer la tentación. Así también como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por medio de la palabra podremos discernir cuál pensamiento viene de nosotros o cuál pensamiento viene del enemigo y nos estará trayendo una mala consecuencia si le damos vueltas y vueltas a ese mal pensamiento. Y bueno, también la Biblia es nuestra arma secreta para poder vencer al enemigo, pero para poder saber cómo responder con autoridad, primero hay que conocerla de verdad, porque si no, no tendremos esas herramientas y esas promesas para poder responder rápidamente y firmemente. El punto número 2 es, estate atento y practica el dominio propio. Quiero leer aquí rápidamente el versículo de 1 de Pedro 5:8 que dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No es casualidad que vivamos en estos tiempos donde las mentiras han querido filtrarse hasta lo más profundo de nuestras vidas y de nuestras familias. Necesitamos estar atentos y poder brindar a nuestras familias por medio, necesitamos estar alertas y necesitamos estar atentos para poder blindar a nuestras familias por medio de la oración, para poder estar seguros. Necesitamos estar alertas y atentos para poder blindar a nuestras familias por medio de la oración, para poder protegerlos y poder estar seguros en este mundo de tinieblas. Pero ahí también requiere de mucha parte de nosotros para realmente poder estar dentro de esa cobertura y que Dios esté cuidando a nuestras familias. Tenemos que estar en oración, tenemos que practicar el dominio propio y tenemos que estar atentos ante esas tentaciones, porque las tentaciones van a estar y las tinieblas van a estar, pero nosotros tenemos que estar atentos, practicando el dominio propio para poder fortalecer nuestra fe y poder vencer esa tentación. Y número 3, acompáñate de amigos que te ayuden a vencer estas tentaciones. Esas personas te ayudarán a fortalecer tu fe y te inspirarán para buscarlo diariamente. Cuando tal vez te sientas triste, te sientas solo o sientas pensamientos que les estés dando vueltas y vueltas y que no puedes tú mismo, el poder tener esos amigos te ayudarán a vencer esa tentación, a poder abrirte y decir, necesito que ores por mí, necesito que estés atento ante esta situación que tengo. Y entre amigos también podemos fortalecer nuestra fe y poder estar firmes, edificarnos y ayudarnos para estos momentos de prueba. Y bueno, para cerrar, quiero que volvamos a leer el salmo que leímos hoy, que dice, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Mantengámonos seguros en Cristo, orando diariamente, conociendo su palabra, pidiendo a Dios por protección y cuidado sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestras familias. Nos vemos la próxima semana.